Hola, bienvenidos. Bienvenidos a la clase virtual de correspondiente al martes de la semana 11. Vamos a ver la exploración de contenido de esta semana. En primer lugar, para esta semana, nosotros tenemos actividades que se hacen antes de la reunión que tenemos para el día martes. Hay una actividad preliminar en donde te piden que revises la sección 713 de tu libro y fíjate, hay que estudiar con mucho cuidado, ponte abusado, etapas del mecanismo de reacción para las reacciones en cadena. Esto es clave para que tú agarres la onda de qué está pasando aquí, ¿ok? También hay un ejemplo que hay que estudiar y que analizar. Fíjate que aquí se aplica la hipótesis del estado pseudoestacionario y esto es bien interesante porque aquí se aplica la hipótesis del estado pseudoestacionario. Oye, si a ti te tocaría decir si sí va o no va, ¿cómo identificarías cuándo o hasta dónde es válida? ¿Ok? Recuerda que en todos estos casos te conviene hacer en tu cuaderno un resumen de la sección y del ejemplo para mostrar en clase. O sea, en la sesión del martes. ¿Ok? Tú entras y tienes esto listo para mostrarlo en caso de que yo te lo requiera. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Bueno, otra cosa que tenemos por aquí es una actividad optativa. Se trata de un reto, ¿sí? El reto lo vas a encontrar en esta liga que tenemos aquí y aquí está. Este es el módulo web que se menciona en el reto. Entonces, si te fijas en el reto, te dicen, plantea las reacciones químicas que se necesitan para resolver el primer problema. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y dónde está ese primer problema? Ah, ok, mira, nos venimos aquí a los problemas y de lo que se trata es que tú plantees cuáles son las ecuaciones químicas, ¿ok? O sea, en otras palabras, lo que te están pidiendo que hagas es que digas, en la reacción número uno, A reacciona y me da B, en la reacción número 2, B reacciona, me da C, en la reacción número 3, C de manera reversible me da D. Estas son, a esto se le conoce como reacciones químicas, ¿ok? Pero también se le conoce como te están diciendo aquí. Aquí te están diciendo las reacciones químicas. Ah, ok, perfecto. Entonces, de eso se trata, que tú plantees cuáles son las reacciones químicas, ¿de acuerdo? Te están invitando a que utilices los mecanismos de reacción que se discuten en la liga reacciones, ¿ok? Entonces, pues hay que voltear a ver ese problema y eso es lo que yo te invito a que hagas de reto. Obviamente, esto lo vamos a trabajar en tu examen parcial, por eso pues ya te recomiendo que lo vayas mirando de una vez, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, escribe en tu cuaderno las dudas que vayan surgiendo mientras vas haciendo estas actividades, porque luego, ay, ¿qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? Y luego se nos olvida. Entonces, mejor escríbelas, ¿ok? Entonces, hay que tener listo un archivo PDF para mostrarlo en la sesión del martes cuando yo te lo solicite. Otra cosa importante, am, quiero que te des cuenta que esta es una evaluación que le llaman formativa. ¿Ok? Ojo, ¿qué quiere decir esto? Mira, a la hora de la hora, lo que quiere decir es que no se califica, ¿ok? No tienes puntos por hacer esto, simplemente, pues son como actividades de calentamiento para que entres a la reunión del martes y la puedas aprovechar de la mejor manera. Entonces, sin más ni menos, vamos entrando ya de una vez a ver la sección 7.1, que es la sección de las reacciones en cadena, ¿ok? Bueno. Una cosa que necesitamos tomar en cuenta es que para las reacciones en cadena existe algo llamado pasos, pasos de una reacción en cadena. Tenemos el paso de la iniciación, que es donde se forma un intermediario activo. Tenemos el paso de la propagación, que es en donde tienes la interacción de un intermediario activo, ya sea con un reactante o con un producto, y aquí la clave es que va a producir otro intermediario activo.
Eso es bien importante. Fíjate que entonces el intermediario activo se está formando en la etapa de la iniciación y también se forma porque se produce en la etapa de la propagación. Y por último, tenemos la etapa de la terminación, en donde se desactiva. ¿Te fijas? Entonces tenemos formación y producción, que son como sinónimos, y tenemos una desactivación. Esto en cuanto a los pasos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nada mejor que un ejemplo para voltear a ver esto. Vamos a aplicar la hipótesis del estado pseudoestacionario a el cracking térmico del etano. Entonces, quiero que te fijes una cosa. Si bien las etapas son 3, aquí tenemos la etapa de iniciación, tenemos la etapa de propagación y tenemos la etapa de terminación. Date cuenta cuántas ecuaciones tenemos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Entonces, como te puedes dar cuenta, ahorita de entrada, las etapas son 3, pero puede haber más de una ecuación por etapa. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí en esta serie de reacciones que están puestas aquí, yo te he ido señalando con cuadritos cada una de las especies y utilizo el mismo color para la misma especie. Entonces, la especie del etano aparece en la reacción 1, aquí la miras, pero también en la 2 y también en la 4. Y así sucesivamente las demás especies. Fíjate que nos dan esto que está en el cuadrito verde, nos lo dan como datos. Observa, por favor, que para la primera reacción estamos enfocados en el etano. Pero observa, por ejemplo, que para la reacción 3, ahora es el eteno, ¿sí? Y para la reacción 5 es uno de los intermediarios activos. Entonces tienes que tener mucho cuidado porque estos son los datos con los que vas a partir. Entonces, para poder resolver este problema, pues tú dices, ¿y qué le resuelvo? Bueno, vamos viendo qué me piden. El inciso A me dice, utiliza la hipótesis del estado pseudoestacionario. ¿Para qué? Para sacar una ley de velocidad para la formación del aldehído. ¿Quién es el aldehído? Vele pensando. ¿Quién es el aldehído? A ver, se va a craquear el etano y se va a producir un aldehído. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién nomás? Vele pensando. Otra cosa, esto es importante. Compara la hipótesis de la solución de la hipótesis del estado pseudoestacionario que obtuviste en la inciso A con la solución que obtienes haciendo un juego completo de balances de moles para obtener ecuaciones diferenciales ordinarias. Esta es la parte interesante. Entonces vamos empezando por partes. Vamos sacando la ley de la velocidad utilizando la hipótesis del estado pseudoestacionario. Muy bien. Cuando nosotros tenemos la reacción número 3, nos damos cuenta que en la reacción número 3, el etileno se está formando. Aquí está el etileno. El etileno se está formando. ¿Y por qué me concentro en esto? Pues porque es lo que me están pidiendo, la velocidad de formación del etileno. Entonces, yo me fijo aquí, ¿dónde está el etileno? El etileno es el C2H4. Ah, ok, muy bien. ¿Dónde más aparece? Ah, caray. Pues nada más está aquí en la reacción 3 y esa es la que me piden, la velocidad de formación del etileno. Como es formación, fíjate que después del signo igual tiene un signo positivo, ¿ok? Entonces, la reacción número 3 es la única donde aparece el etileno, ahí la pongo y me fijo que los reactantes en la reacción número 3 es uno solo, es un intermediario activo. Entonces tú puedes decir, chido, ya está, ya obtuve la velocidad de la formación del etileno. Sí, nomás que hay un pequeño problema y ahí te voy a dejar ese puntero. Resulta ser que, así como está escrita esta ecuación, está en función de un intermediario activo que es un radical. Esas cosas no se pueden medir, esta ecuación no te sirve. Además, ni siquiera has usado la hipótesis del estado estacionario, del pseudo estado estacionario, que es lo que te dice el inciso A. Entonces necesitamos voltear a ver qué es lo que tengo que hacer. Acuérdate, una hipótesis de estado pseudoestacionario se aplica una hipótesis por cada uno de los radicales, de los intermediarios activos. Muy bien, bueno, entonces, primero sacas la velocidad neta para el intermediario activo C2H5 radical y te fijas en cuáles de las reacciones
participa. Por ejemplo, si te vienes para acá, dices, ok, el radical C2H5 participa en la reacción 2, participa en la 3, en la 4 y en la 5. Ok, muy bien. Aquí las tenemos en la 2, en la 3, en la 4 y en la 5. ¿De acuerdo? Y ya que vistes que participa en todas esas reacciones, tienes que tomar en cuenta la estequiometría de la reacción. ¿Por qué? Porque si te fijas en la reacción número 4, tengo en función del C2H6. En la reacción 5 es en la única que sí lo tengo en función del intermediario activo. Entonces tengo que aplicar estequiometría para todas estas de arriba, dejarlas en función de la sustancia que a mí me interesa. Entonces, por estequiometría te fijas, para la reacción 2 están 1 a 1 el radical con el que no es radical. Para la reacción 3 también están 1 a 1 y para la 4 están 1 a 1. Pero observa que van cambiando los signos, ¿ok? En la reacción 2 la aparición del radical es la desaparición del C2H6. ¿Por qué me interesa el C2H6 en la reacción 2? Pues porque es precisamente la que me están dando como dato. Entonces, si a mí me piden que ponga menos R2C2H6, pues aquí tengo que poner un más. Es cuestiones de estequiometría que esas ya más o menos tú las dominas, ¿ok? Bueno, entonces, tienes tres ecuaciones. Aquí está la 2, la 3 y la 4. Son las tres ecuaciones para el radical y el radical. La hipótesis del estado pseudoestacionario te dice que estas ecuaciones de velocidad neta para cada uno de los radicales las vas a igualar a cero. Y entonces lo que tenemos que hacer es que tenemos que empezar a resolver estas ecuaciones. Por ejemplo, si te fijas, ¿para qué quiero resolver las ecuaciones? Es porque yo quiero encontrar esta concentración del C2H5. Para encontrar la concentración del C2H5, yo necesito empezar a sustituir estas R's que están aquí. Sustituyendo las R's que están ahí, pues aquí las tengo escritas. Y resulta que me queda en función de otro intermediario activo, ¿sí? Entonces, resolviendo para la concentración del intermediario activo, lo obtengo y lo que voy a ir haciendo es que como una cascada voy a ir despejando cada intermediario activo y lo voy a ir poniendo para terminarlo de sustituir aquí. Esta es la ecuación que a mí me interesa, es la que me están pidiendo, la formación de esto, ¿correcto? Entonces, cuando yo voy sustituyendo todo eso, al final de cuentas, si te fijas, me voy a quedar con una ecuación súper larga que si tiene intermediarios activos, cuando yo los sustituyo de acá arriba, ya me va a quedar en función únicamente de cantidades que se pueden medir, ¿de acuerdo? Sustituyendo la concentración de los radicales libres. Entonces, hasta aquí tenemos nosotros que ya tenemos la velocidad que me pidieron aplicando la hipótesis del estado pseudoestacionario. Pero, ¿qué pasa si ahora yo quiero hacer un balance de moles combinados? ¿Ok? Entonces tengo que empezar a pensar que tengo que empezar a numerar todas mis sustancias desde la 1 hasta la 5, ¿sí? Nos vamos por orden de una por una. Y entonces, ya que yo hice eso, pues tengo que sacar las ecuaciones de las velocidades de formación tanto del etano como del etileno. Ya que tengo eso, entonces yo digo, bueno, pues ya que lo tengo, ya puedo empezar a resolver este sistema de ecuaciones y aquí me dan datos específicos de cuánto valen las constantes, ¿va? Me están diciendo cuánto es la concentración al principio y entonces para yo poder sacar una relación de tiempo-concentración es para lo que a mí me conviene usar la hipótesis del estado pseudoestacionario. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde puedo yo utilizar la hipótesis? ¿Ok? Entonces, nos están recordando aquí, a ver, vamos a utilizar estas constantes, vamos a hacer los balances para cada especie. Si te fijan, aquí está una especie, aquí está otra especie y aquí están. Acuérdate que las R son simplemente la derivada de la concentración con respecto al tiempo, ¿sí? Aquí te dicen, esta especie va a ser la 1, esta especie va a ser la 2 y así te la llevas. Si te fijas, terminas con un chorro de ecuaciones, terminas con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ecuaciones porque tienes 8 especies. Aquí todavía no aplicas la hipótesis, simplemente estás sacando velocidades netas para cada una en función
de que las R's pues, son en realidad derivadas de la concentración con respecto al tiempo. Aquí te dicen que se resuelve con el Polymath, pero ya sabes lo que te voy a decir. Efectivamente, nada de usar Polymath. No vamos a usar Polymath. No, 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 esto no. Tú vas a usar tu MATLAB, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, para saber si algo está en el estado estacionario o no, yo necesito las trayectorias tiempo, tiempo, concentración para, por ejemplo, este radical, ¿correcto? Entonces, si tú graficas ese radical, que es el que le llaman concentración 2, fíjate qué pasa cuando tú graficas la concentración 2 contra el tiempo. Acuérdate que la pendiente de esta línea es la derivada y una pendiente horizontal te dice que la derivada es igual a 0. Entonces, aquí más o menos en este punto, que es cuando se empieza a hacer la pendiente horizontal, es cuando tú dices, ahí es en donde la hipótesis del estado pseudoestacionario empieza a funcionar, ¿ok? Entonces, tú tienes hasta ahorita dos maneras como sacar esa concentración de tu especie 1. La tienes cuando usas la hipótesis del estado pseudoestacionario y cuando no. Entonces, fíjate cómo aquí te están diciendo, vamos comparando las trayectorias y si se alcanza a notar que de un modo o de otro te dan más o menos pues, lo mismo, ¿no? A ojo no se alcanza a notar, ¿ok? Entonces, cuando tú comparas las trayectorias para el metano, que es el 3, y para el butano, que es el 8, pues te das cuenta que efectivamente tiene que haber una diferencia, ¿no? Entonces, de esto se trata simplemente este tema. Que recuerdes ay, perdón, se me movió, que recuerdes que tenemos tres etapas para las reacciones en cadena, iniciación, propagación, terminación, que en esas etapas puede haber varios intermediarios activos, que puede haber varias reacciones por etapa y que tienes que hacer para aplicar la hipótesis del estado pseudoestacionario, para encontrar una ley de velocidad, tienes que aplicar una hipótesis por cada uno de los intermediarios activos. Esto a veces, esto es pura álgebra, si te fijas, y a veces se pone muy pesado. Entonces, lo que conviene hacer, si el álgebra no se deja, es que digas, no, pues ¿sabes qué? Yo mejor me voy a aventar el tiro de plantear todas las ecuaciones de las velocidades. Observa que aquí no estás igualando a cero. Esto no es hacer hipótesis de estado pseudoestacionario. Esto es simplemente sacar las velocidades netas para cada una de las especies. Todas están entrelazadas, se tienen que resolver de manera simultánea con MATLAB y entonces ya las empiezas a graficar y ya para la especie 3 tienes una cosa, para las 8 tienes la otra y así te la vas llevando. ¿Ok? Bueno, pues entonces, esto es en cuanto a revisar el material. Ahora bien, en cuanto a revisar el módulo web. Para revisar el módulo web, yo te recomiendo que comiences por el principio. Comenzar por el principio significa decir, ok, me voy al home. ¿De qué se trata el home? Ah, bueno, pues en el home me están dando información de qué es la capa de ozono, cómo se forma, etcétera. Enseguida me están explicando pues una especie como de información de dónde están las cosas, qué es la radiación ultravioleta, darme yo una idea. Todo esto se puede pensar que es de conocimiento general, ¿ok? Pero si le seguimos, entramos a las reacciones y aquí es en donde es lo importante, porque te explican que hay varios ciclos, el ciclo de Chapman, el ciclo de la fotólisis de los clorofluorocarbonos y el ciclo de la destrucción catalítica del ozono por el cloro. Y aquí vas teniendo los mecanismos. ¿Por qué es importante tener esto? Pues porque los vas a necesitar en los problemas. En los problemas te dicen, utiliza los caminos de las reacciones que vimos en reacciones para crear un modelo. Entonces, fíjate bien, tú tienes que crear un modelo. Por eso es que tienes que plantear las reacciones químicas que tú crees que se llevan a cabo para resolver estas condiciones que te están dando aquí, ¿ok? Y luego te dicen, aplica la ley del estado pseudoestacionario para los iones que vienen de los radicales libres.
¿sí? Para que puedas obtener ecuaciones diferenciales que las resuelvas. Aquí te dicen que con Polymath, pero tú y yo ya sabemos que no. En nuestro caso, Polymath no es una opción. Entonces, ahí sí, por favor, aquí a través de Polymath, pues no. Ya sabes que esto, Polymath no va. Aquí tendría que ser con MATLAB. Maestra, no tengo MATLAB. Bueno, pues utiliza Octave. ¿Ok? ¿De acuerdo? Muy bien. Y entonces te están pidiendo que hagas algo mucho, muy importante. Te están pidiendo que analices tus resultados gráficos y numéricos para que comprendas un poquito más cómo funciona el modelo que tú propones, ¿ok? También está otro problema, el problema número 2, pero bueno, eso ya es si tú lo quieres poner, ¿de acuerdo? Entonces, síguete apoyando, síguete apoyando. Mira, aquí te dicen, bueno, ¿quieres ver el modelo? Aquí están los modelos, ¿de acuerdo? ¿Quieres ver cómo se resuelven los problemas? Bueno, aquí están las soluciones de los problemas, ¿sí? Pero pues, no las hagas así nomás. Trata de hacerlos tú primero los problemas, ¿de acuerdo? Aquí tienes un reto. Oye, ¿qué pasaría si haces esto, esto o lo otro? ¿Correcto? Entonces, estos son problemas que se llaman abiertos porque no tienen una sola solución y para esos problemas te están ofreciendo los modelos y también te están ofreciendo las soluciones, ¿ok? Si tú quisieras saber un poquito más acerca del tema, pues aquí están las referencias para que te des una idea. Y si quieres descargar cosas, pues aquí tienes los archivos Polymath que no te sirven, pero a lo mejor tú los puedes transformar a MATLAB si así lo quieres. Aquí tienes el procedimiento de paso a paso para la aplicación del estado pseudoestacionario para el caso en donde el cloro es el que se involucra, ¿ok? Y este otro es el paso a paso para el modelo que tiene tanto el cloro como los óxidos de nitrógeno como el bromo, ¿ok? Entonces, si te fijas, tienes un montón de información. Recuerda, por favor, que siempre puedes hacer tus preguntas en el foro de preguntas del módulo 3 que se encuentra en la semana número 9. Te deseo de todo corazón que te diviertas con este material y que plantees tus preguntas y pues te espero en la sesión del martes. ¿Mm? Hasta pronto. Gracias.